Tengan muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el último libro de la Biblia para poder ver también en esta mañana el último mensaje a la última iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. De los versículos del 14 al 22. ¿Lo tenemos? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colillo para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque en tu providencia y en tu bondad nos permite, Señor, poder meditar en tu palabra. Háblanos por medio de ella. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Exhórtanos a través de ella, anímanos a través de ella y llévanos, Señor, a lo que tú has establecido hacer por medio de ella en la vida de cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Haz tu voluntad, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver la última iglesia. Durante estas últimas semanas hemos ido viendo semana tras semana a 6 iglesias, de las cuales vimos que solamente 2 iglesias eran las únicas que no tenían un pero, sino palabras de elogio de parte del Señor, tanto para la iglesia de Esmirna como para la iglesia de Filadelfia. Las demás iglesias, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, y ahora que vamos a empezar Sardis, y ahora vamos a terminar con esta iglesia de Laodicea. Y vamos a ver, como hemos visto las semanas anteriores, acerca de cómo estaba o cómo era la ciudad en la cual se encontraba cada iglesia. Y vamos a ver primero el versículo 14 que nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Laodicea, ahora en este tiempo, la moderna Esquinizá, que significa la antigua fortaleza. Estaba situada en el valle de Lico, al suroeste de Frigia, en la encrucijada de 2 importantes rutas comerciales. Se ubicaba más o menos a unos 70 kilómetros al sudeste de Filadelfia. Es como un mapa que ha ido Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y ahora termina en Laodicea. Ha sido todo en un mapa que ha ido llegando y ha estado a los 70 kilómetros más o menos de Filadelfia. Laodicea era una de las ciudades más opulentas del mundo en aquel entonces. Era un centro banquero y financiero. Era una ciudad que se jactaba de su riqueza, tenía muchísima riqueza. Fue fundada en el siglo III a.C. por Antíoco II para dominar el paso hacia Frigia. Puso a la ciudad el nombre de Laodicea en honor a su esposa, que se llamaba Laodice. Antíoco, en aquel entonces, la pobló con 2.000 familias judías de Babilonia y como resultado
muchos de los habitantes en su historia eran judíos quienes vivían en aquella ciudad. Más o menos en el tiempo de Jesús y hasta el tiempo de los apóstoles, ellos enviaban aproximadamente, estos judíos, a Jerusalén 20 libras de oro cada año para el templo. Todos los judíos que estaban alejados en muchos lugares enviaban dinero para que pueda el templo poder permanecer, para los recursos del templo. Los judíos cumplían con eso, y estos judíos de la Odisea no eran la excepción. En la época romana, la Odisea se convirtió en la ciudad más rica de Frigia. El fértil terreno del valle del Lico ofrecía buenos pastos para las ovejas. Ellos, mediante una cuidadosa cría del ganado, se conseguía la producción de una suave lana negra y lustrosa que estaba muy solicitada y que trajo gran renombre a aquella región. La prosperidad agropecuaria y comercial atrajo a la Odisea la industria bancaria. Cicerón, el gran estadista y filósofo romano de los últimos días de la República, menciona que fue en esta ciudad donde cambió sus letras del tesoro. La indicación más sorprendente de la riqueza de la ciudad es que aproximadamente en el año 60 después de Cristo, la ciudad sufrió un terremoto terrible. Y en ese año la ciudad fue reconstruida sin ninguna ayuda económica de Roma. Nerón dijo: te voy a enviar recursos para poder reconstruir la ciudad. La Odisea le dijo: discúlpame, no acepto tu dinero, yo puedo por mí mismo. No aceptó su dinero, y la Odisea, con sus propios recursos, ellos reconstruyeron la ciudad. La Odisea era muy conocida por su escuela de medicina. Fue vinculada al templo de Menkaurú, a más de 20 kilómetros al noreste. Presumía de maestros tan famosos como Zeuxis y Alejandro Filates, cuyas imágenes aparecen en varias monedas de aquel entonces. Dos de las más famosas que ellos habían creado en esta área de la medicina era que habían elaborado un ungüento elaborado a partir de especias de nardo para los oídos y un colirio de polvo frigio elaborado con aceite para los ojos. La Odisea era un pueblo rico, era un pueblo orgulloso y autosuficiente. Pero a pesar de tener riquezas, a pesar de tener buena medicina para los oídos, para los ojos, a pesar de tener una buena industria bancaria, ellos no tenían agua. Podían tener muchísimos recursos, pero ellos no tenían agua. Ellos se vieron forzados a comprar de los pueblos vecinos este líquido que era el agua, la cual se tenía que transportar por medio de acueductos. Por ejemplo, a Colosas le compraban aguas frescas o agua fría que provenían de unos manantiales. Por el contrario, a Heliópolis le compraba agua también, pero el agua de Heliópolis era caliente, ya que provenía de fuentes termales. Imagínate, Heliópolis está lejos, provenía de fuentes termales, pero para el tiempo en el que el agua llegaba a la Odisea, esta se volvía tibia. Como eran muchos kilómetros que llegaba el agua de Heliópolis hasta la Odisea, durante todo el transcurso de aquella, el agua ya no llegaba caliente. Es como si tú hirvieras tu agua ahora y quieres llevar en tu tetera o en tu hervidor de acá, supongamos, hasta el pesquero. ¿Crees que va a llegar caliente? Lo más probable es que todavía se mantenga, ¿no? Pero ya está entre tibia por ahí. Y el agua que llegaba a la Odisea de Heliópolis y tanto de Colosas ya no llegaba por un lado fría, sino llegaba media tibia, y ya no llegaba caliente, sino que el agua llegaba tibia. Antes de beber esta agua tibia, ellos debían de esperar a que el agua terminara de enfriarse, porque si la tomaban tibia, les producían náuseas. ¿Pero por qué les producían náuseas?
porque esta agua, como provenía de manantiales, estaba cargada de muchos minerales, y ellos tenían que esperar que esos minerales se asentaran para que recién puedan tomar ese líquido. Cuando un extranjero venía y estaba con sed y agarraba esta agua que ahora estaba tibia y bien la tomaba, le producían náuseas a este viajero. Este es el contexto en el cual se encuentra la ciudad. Y ya te imaginarás del por qué el Señor le está diciendo, le va a decir las siguientes palabras que vamos a meditar en esta mañana. Pero continuando como los puntos que hemos venido viviendo de cada iglesia, vamos a ver ahora la característica de Cristo, en la cual está en el mismo versículo 14. El Señor dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El Señor Jesucristo, como a todas las iglesias, se va a presentar con una característica netamente de su persona, para que la iglesia entienda lo que el Señor les quiere decir. En esta ocasión, como ocurrió con la iglesia de Filadelfia, el Señor va a usar estas características para afirmar que Él es Dios. Y lo primero que el Señor le dice es que Él es el amén. El amén es una palabra hebrea que significa seguridad, fidelidad, verdadero o digno de confianza. Cuando uno dice amén, es porque uno está seguro de algo, confirma que es verdad. Como por ejemplo, nosotros cuando terminamos de orar, ¿qué decimos? Amén. Porque creemos que por medio de ese amén estamos afirmando que el Señor ha escuchado o escucha nuestras oraciones y que Él responderá. Y creemos que eso es algo verdadero. En el español este amén se podría traducir como así sea. En Isaías 65:16 se llama al Señor o al Padre o a Jehová el Dios de la verdad. En hebreo es el Dios de amén. Cristo afirma que Él es el amén. Entonces, Él es Dios. Por ello, Él es el Dios de la verdad. En 2 de Corintios, si volteas las páginas un ratito de Apocalipsis, a 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20. 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20. El apóstol Pablo nos va a decir estas palabras. 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice así: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, es decir, en Cristo, todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, es nuestro amén. Es decir, que nosotros decimos, así es, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todas las promesas de salvación, esperanza y vida eterna se cumplen en Cristo Jesús, el Dios de la verdad, el Dios de amén, el amén, el que nos puede dar seguridad, fidelidad, que es alguien verdadero, que es alguien digno de confianza, es este Señor Jesús. Y los hermanos de la Odisea, igual que nosotros, debían de tener bien claro que Jesús es aquel cuyas promesas son fieles y verdaderas y fuera de cualquier duda. No podemos dudar de las promesas de Cristo porque son verdad y que Él las cumplirá y que Él las va a dar en su determinado momento en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cuando leemos 2 de Corintios 1:20, podemos afirmar que todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, en otras palabras, son ya nuestras, pero que se van a ir dando conforme el Señor también así lo desee en nuestras vidas. Jesucristo es la garantía de verdad, es digno de toda credibilidad y es el único en quien podemos confiar plenamente. Todos los demás nos pueden fallar. El único que nunca nos va a fallar y en quien podemos confiar que su palabra es verdad y que Él cumplirá es el Señor Jesús. Poner la esperanza en las cosas materiales
o en las riquezas inciertas es la peor equivocación que alguien puede cometer, ya que todo se acaba, ya que en un momento se puede acabar. Tú puedes tener guardado debajo de tu colchón todos los billetes que quieras, pero una vez que entra la polilla, termina consumiendo entre el moho y al final terminas perdiendo todo tu dinero. Las monedas que tú puedas tener y dices, sí, yo las voy a tener, de la noche a la mañana podría cambiar el dinero. Y así como algunas personas en el año 90, cuando cambió los intis por los soles, terminaron perdiendo tanto dinero y que en su momento decían, sí, tengo tanto, y que al final no tenían nada. Como aquellas personas que pusieron su dinero en Klein en su momento. Recuerdo un familiar, había puesto muchísimo dinero tenía en Klein. Ya tenía una buena cantidad. Y llegó su momento cuando este hombre, Manrique, terminó cerrando Klein y terminó perdiendo todo su dinero también. Él puso su esperanza en su dinero, pero al final terminó perdiendo. ¿Por qué? El único en quien podemos confiar, el único verdadero y digno de confianza absoluto, que ni la polilla, ni el orín, ni cualquier cosa puede cambiarlo, es Jesucristo. Él es el único en quien podemos confiar de una manera plena y segura. Además, Jesucristo afirma que es el testigo fiel y verdadero. En el capítulo 1, el versículo 5 de Apocalipsis, también se va a mencionar acerca del testigo fiel. Permítame leerte, dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es testigo de la verdad, vino al mundo para dar testimonio de la verdad, como el mismo Señor le dijo a Pilato en Juan 18:37. Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Le dijo Pilato. Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dijo el Señor. Jesucristo atestigua la verdad. Con todo conocimiento de causa, sus ojos son como llama de fuego. Son capaces de poder escudriñarlo todo. No podemos ocultarle nada al Señor. Él nos conoce a la perfección. Él nos llama a la verdad, nos invita a la verdad y nos enseña la verdad. Jesús puede decirnos con toda exactitud y precisión lo que Él ha visto y oído. Él no miente, Él no exagera, no altera las cosas. Él siempre es fiel y verdadero. El testimonio de Cristo es exacto y preciso y por lo tanto necesita ser creído por toda persona. Él es el testigo fiel y verdadero. En su segunda venida, en Apocalipsis 19:11, se nos va a decir que Él viene y se presenta con el nombre de fiel y verdadero. Él es el Señor, Él es el testigo fiel, Él es el verdadero. Hermanos, a veces la verdad no siempre nos gusta o nos agrada, pero es indispensable para poder enmendar nuestros errores. La descripción de Jesucristo contrastaba con el estado de la iglesia de la Odisea, quienes estaban viviendo una vida de falsedad, estaban viviendo en una vida de fantasía. Ellos se creían ricos, pero eran pobres, creían ver, pero eran ciegos. Por eso los llama a que abran sus ojos. Además, Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Es importante aclarar, hermanos, que Jesús no está afirmando ser la primera criatura creada, como los falsos maestros malinterpretan, y aún en este tiempo hay algunos que dicen que Jesús es creado. La palabra principio viene del griego, arqué, que significa origen, causa o fuente. Al decir que Jesús es el principio de la creación de Dios, la idea es que todas las cosas tienen su origen en Cristo Jesús.
En Juan capítulo 1, el versículo 3, Juan dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si volteamos las páginas a Colosenses capítulo 1, vayamos un ratito a Colosenses capítulo 1, el versículo 15 al 17, para poder leer también lo que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a Cristo. Colosenses capítulo 1, el versículo 15 hasta el 17. ¿Lo tenemos? Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El Señor Jesucristo quería que los hermanos en la Odisea supieran que estaban cometiendo el error que muchos en este día desafortunadamente también cometen. ¿Y cuál es ese error? Ponen la confianza en lo creado y no en el Creador. Todo lo que ellos tenían procedía de Cristo. Todo lo que nosotros podemos tener procede de Cristo. Es una gracia de Cristo. Si tenemos una familia, es por gracia que tenemos de Cristo. Si aún estamos vivos, es por gracia de Cristo. Si tenemos salud, es por gracia de Cristo. Si tenemos ropa, es por gracia de Cristo. Si tenemos alimentos, es por gracia de Cristo. Y tal vez nosotros decimos: pero no, es fruto de mi trabajo. Pero ¿quién te provee el trabajo? Ah, no, es mi empleador. ¿Y quién le provee a tu empleador? ¿Quién provee de los recursos para que puedan surgir tantos negocios? Y cuando leemos Colosenses capítulo 1, el versículo 15-17, la última parte dice: y en Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Cristo son sustentados todas las cosas. Si Él no sustentara toda esta tierra, hace muchísimo tiempo yo hubiera desaparecido. Hace muchísimo tiempo ya esta tierra no seguiría el mismo patrón que se maneja en este tiempo. Todo el tiempo manejamos el ciclo: verano, primavera, otoño, invierno. Y sabemos que ya los meses en los cuales viene verano, viene invierno, viene otoño, viene primavera. ¿Quién sustenta eso? Dios. Es Dios, es Cristo quien sustenta todo. Todo lo que los hermanos de la Odisea tenían procedía de Cristo, porque Él es el origen de la creación y por lo tanto toda la gloria, toda la honra, todo el honor siempre debe ser para Él. Toda nuestra gratitud debe ser para Cristo. Cristo ya manifestaba estas características, que Él es el amén, Él es el verdadero, en Él las cosas son dignas de confianza. Cuando Él dice algo, lo cumple. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de toda la creación. Y ahora, después de haberle dicho estas características, vamos a ver el lado triste que hay para esta iglesia, y es el reproche. Cuando vemos el versículo 15 y 16 de Apocalipsis capítulo 3, nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras muy fuertes de escuchar, pero son necesarias. El Señor comienza, como en todas las demás iglesias, que Él conoce a su iglesia, que conoce todas sus obras, que nada se le escapa, ya que Él es el verdadero, es la verdad, es el que mantiene y sustenta todas las cosas, y es el único que puede decirle a esta iglesia cómo está andando, porque sus palabras son fieles, verdaderas, y porque Él es Dios y conoce a profundidad. Notemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, aquí en este pasaje que acabamos de leer, no está condenando a los fríos por estar lejos de Él, ni halagando solo a los calientes por estar encendidos en el Espíritu. Su queja es contra los tibios. ¿Qué significa
ser tibio. Todas las iglesias, hermanos, en Apocalipsis siguen una ruta, como les decíamos al inicio. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Casi como si Juan fuese a servir de cartero en una ruta específica que el Señor Jesús desea que lleve a cabo estas cartas. Pero cuando llegamos a la Odisea, hay un detalle muy importante que si no lo entendemos, puede que la enseñanza de Jesús se quede a medias para no poder entenderla. Como dijimos al inicio, la Odisea era rico, tenía bancos dentro de su ciudad, tenía industria de ropa, tendría medicina porque producía coliri, producía crema, ungüento para los oídos. Pero ¿qué no tenía? Agua. La Odisea no tenía agua para su consumo. Ellos importaban su agua de dos ciudades más cercanas que tenían, Hierápolis y Colosas. Hierápolis era y aún hoy es conocida por sus aguas termales, o también como en este tiempo los llaman, los castillos de algodón. Si tú entras a San Google y googleas ahí los castillos de algodón, te vas a topar con esas montañas que todavía están ahí en Turquía. Parecen cascadas de nieve, pero en realidad es el amontonamiento de las sales de agua que con el tiempo han formado estas piscinas naturales de aguas termales. Por otro lado, tenemos a Colosas. Esta ciudad era conocida por sus arroyos y abundante agua fría. Había acueductos de cada una de estas ciudades para suplir el agua de la Odisea. El problema era que cuando llegaba esta agua a la Odisea, ya había perdido su cualidad excepcional. Ya no llegaba caliente, que provenía de Hierápolis. Ya no llegaba fría, como provenía de Colosas. Había perdido esta agua sus atributos que debían de corresponderle. De Colosas el agua fría debería de llegar fría para que una persona que está cansada, sedienta, pudiera refrescarse. Y de estas aguas termales de Hierápolis debería de haber llegado caliente para que una vez bebida caliente pueda haber producido sus efectos medicinales que también tiene. Pero no llegaba así, sino que llegaba tibia. Y cuando ellos la tomaban tibia, les producían náuseas porque estaba cargada de minerales. La tibieza espiritual de estos hermanos era tal que provocaban náuseas, asco, repugnancia a Cristo. Debemos entender que el Señor vomita a todo cristiano o iglesia cuya actitud sea de tibieza. Le llama a la iglesia y le dice: estoy a punto de vomitarte. Y le dice: mira a los extranjeros que llegan a tu ciudad y que prueban esta agua tibia que están bebiendo. Tú ves cómo ellos beben esta agua y les producen náuseas, les produce al vómito. Es lo mismo que tú me produces por tu tibieza espiritual. Los fríos, espiritualmente hablando, son aquellas personas que no han obedecido el Evangelio para poder entender. Aquellos que no se han convertido a Cristo. Aquellos incrédulos que todavía no vienen al Señor. Los calientes, por otro lado, son aquellos creyentes que no solamente se arrepintieron de su pecado y nacieron de nuevo en Cristo, sino que también son de espíritu fervoroso, que están llenos de entusiasmo por la causa de Cristo, que a través de su vida de obediencia dan muestra de su conversión y de su genuina fe en el Señor. En cambio, los de la Odisea no eran una cosa ni la otra, pero delante de Dios no hay punto intermedio, no hay un estado neutral. Entendamos que el Señor lo quiere todo o nada. Pero ¿qué significa ser tibio? Ser tibio significa ser indiferente, ser desinteresado, apático, indolente hacia los mandamientos del Señor.
Desafortunadamente en este tiempo hay algunas iglesias del Señor donde la tibieza espiritual se apodera todavía de algunos miembros. Cristianos que no acostumbran a orar diligentemente a Dios, que son descuidados con el estudio de la Biblia, que no se examinan a sí mismos en la palabra, que son muy inconstantes en la asistencia a las reuniones de la iglesia, que tienen costumbre de faltar frecuentemente por cualquier cosa, que jamás hacen un sacrificio para ayudar o dar a otros, que muestran muy poco interés en las actividades de la iglesia, que no acostumbran visitar a los enfermos, que no consuelan a los que están de luto, que no predican el evangelio a los perdidos, que no saben lo que es renunciar a alguna comodidad por Cristo, que simpatizan con las modas del mundo, cristianos de poca convicción. Debemos entender que no basta con figurar en la lista de membresía de una iglesia. Necesitamos vivir nuestro cristianismo apasionadamente, con ansias y deseos de honrar a Dios con nuestras vidas. Pero qué triste y lamentable es cuando la tibieza se convierte en un estilo de vida, cuando se convierte en algo permanente en ciertos hermanos, cuando pasa el tiempo, a veces los años y la inconsistencia, la debilidad, la indiferencia, la falta de compromiso y convicción es algo que ya les caracteriza. Y simplemente se dicen, ya voy a cambiar, ya lo voy a hacer, pero nunca lo hacen porque se han acostumbrado a vivir de esa manera tibia. Es una actitud bien difícil de combatir, porque está sesgado, está metido en su cabeza y el único que puede cambiarlo es Cristo. Pero el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras frío o caliente. Es fácil entender que Jesús quiera que nosotros seamos fervorosos, entusiastas, apasionados, activos, ardientes en todo aspecto de nuestra vida espiritual, es decir, calientes, pero fríos. ¿Por qué dice ojalá fuesen fríos? ¿No sería mejor ser cristiano, aunque solo a medias, que no serlo? Hoy en día muchos piensan eso, ¿no? Hoy dicen, ¿y tú qué eres? Cristiano. ¿Vas a la iglesia? No, yo creo en Dios y lo creo a mi manera. Otros dicen, sí, ser cristiano, pero no siguen las escrituras. Creen que en la forma en que ellos viven de esa manera, ellos están viviendo bien. Pero, ¿se puede vivir solo a medias o ser cristiano aunque solo sea a medias que no serlo? Definitivamente que no. El Señor preferiría que fuésemos fríos que cristianos tibios. La cuestión es ¿por qué? Porque los fríos al menos son sinceros y no aparentan ser algo que en realidad no son. Los fríos tienen también más esperanza de cambiar. Aquellos que ni siquiera han hojeado una Biblia, o aquellos que tal vez han vivido en pecado y deleites diversos, o incluso que aquellos que en su ignorancia han hecho cosas terribles, como fue el caso de Saulo al perseguir a la iglesia, pueden convertirse genuinamente al Señor. Y nosotros hemos conocido muchos casos de hermanos que son fieles, que en su vida pasada vivían de una manera totalmente perdidos, hundidos en los vicios y en los pecados más bajos, pero que cuando conocieron el Evangelio de Jesucristo, sus vidas fueron transformadas y dieron un giro de 180 grados, y siendo ahora ejemplos dignos de imitar. Y tú puedes conocer a muchos que dirás, él en su pasado fue así. Y si no, mírate a nosotros, que somos cada uno de nosotros que en su pasado éramos terribles, pero Cristo nos transformó y hoy podemos dar testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Los fríos tienen más esperanza que aquellos que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Ojalá y fuesen fríos, porque los fríos no causan tanto daño en el cuerpo de Cristo como los tibios. ¿Alguna vez has sentido muchos deseos de vomitar cuando algo te ha caído mal en el estómago? Y sí, hemos sentido muchas veces y hemos tenido esa sensación. Y así se siente
el Señor con la actitud de tibieza. La realidad es que estamos dañando, lastimando y perjudicando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando los cristianos asumen una actitud de tibieza. Jesús usó este ejemplo muy bien conocido para la iglesia de la Odisea, para expresar cómo la ineficaz e infructuosa le enferma hasta el punto de vomitarlos de su boca. El versículo 18 de este pasaje capítulo 3 de Apocalipsis. Miremos lo que significa ser tibio para Jesús. Dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le responde, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo? Los hermanos de la Odisea se sentían orgullosos de su riqueza, de su posición social, de su buena ropa, de sus ungüentos para los ojos, pero la realidad que el Señor miraba, que ellos estaban en una condición muy triste y deplorable. Ellos eran ricos económicamente, pero ante Dios eran pobres y miserables. Era todo lo contrario de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era pobre económicamente hablando, pero el Señor le dice que son ricos espiritualmente, y el Señor los veía de esa manera. Pero la iglesia de la Odisea era rico económicamente, pero delante de Dios era pobre y miserable. Estaban ocupados en hacer tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Usaban la mejor ropa, la de mejor calidad, pero ante Dios estaban desnudos. Y la desnudez es sinónimo de vergüenza. La vida de ellos, eso era una verdadera vergüenza. Pero además estaban ciegos y al punto de no darse cuenta de su terrible situación espiritual. Su ambición y su materialismo los habían llevado a la ruina espiritual y ellos no se daban cuenta, no podían mirarlo. Ellos estaban cegados, que no se daban cuenta de que habían dejado de lado a Jesucristo, que ahora ellos se creían autosuficientes, pensando que con su riqueza, pensando que con sus fuerzas habían obtenido todo, y no se daban cuenta que todo lo que ellos tenían era por la gracia de aquel que es el creador de todas las cosas. En su pensar, ellos ya no tenían la necesidad de orar, ya no tenían la necesidad de pasar tiempos a solas con Dios, porque lo tenían todo, según ellos. Según ellos no tenían la necesidad de compartir el Evangelio, porque ellos ya se creían salvos y ellos ya se creían que todo lo tenían de esa manera. Ellos sabían qué hacer. Ellos tenían el conocimiento bíblico. Ellos sabían que dependían de Dios, pero se habían llenado y se habían cegado y se decían a ellos mismos que ya no dependían de Dios. Ellos sabían que tenían que compartir el Evangelio, pero ya no lo hacían porque estaban cegados. Ellos sabían que tenían que orar y pasar tiempos a solas con Dios, pero ellos estaban tan cegados que se decían a sí mismos, ¿por qué voy a hacer esto? Si todos los días tengo bendición tras bendición. Miro mi alforja y está lleno. Abro mi alacena y está lleno. Abro mi closet y tengo la mejor ropa, tengo la mejor zapatilla. Abro la puerta de mi casa, tengo todo ya. ¿Para qué tengo necesidad de orar y de leer su palabra si todo en la vida me va bien? Ellos habían perdido ese fervor de poder buscar a su Señor. Ellos estaban tibios, no eran fríos y no eran calientes. Esta es la amenaza ante la que nosotros tenemos que examinarnos constantemente. La abundancia o riqueza de bienes nos puede engañar y de esta manera bajar la guardia. Donde antes dependíamos de Jesucristo, ahora podríamos pensar que lo tenemos todo resuelto. Dependiendo de nuestra astucia, de nuestra fuerza, de nuestra forma de vender, de nuestra forma de ganar, de nuestra forma de hacer, de nuestros talentos, y dejar de lado a Cristo. Cometemos un grave error cuando creemos que estamos bien con Dios, pero descuidamos las disciplinas espirituales.
Cuando no le buscamos con fervor en oración y en su palabra, pensando que con un momento rápido, es decir, darle unos minutos de nuestro tiempo devocional, ya cumplimos con Dios. Pensando que Dios necesita de ese tiempo con nosotros. Y déjame decirte, hermano, que Él no necesita que tú y yo leamos su palabra. Él no necesita que tú y yo pasemos tiempos de oración. Porque quienes necesitan de la palabra y la oración somos nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos de Cristo. Somos nosotros quienes necesitamos escuchar la palabra de Dios. Somos nosotros quienes necesitamos doblar nuestras rodillas y derramar nuestra alma delante de Dios. Pero a pesar de que Dios no necesita de nosotros, Él quiere sentarse a la mesa y tener un largo tiempo de calidad con nosotros. Hermano, si dejamos de un lado la santidad, si dejamos a un lado la oración o la palabra, viviendo un cristianismo sin Cristo, eso es ser tibio. Y el Señor nos va a dar un consejo en medio de la tibieza, en medio de estar a punto de que el Señor quiere vomitarnos de su boca, porque le damos ese sentimiento o esa sensación por causa de nuestra tibieza. El versículo 18 y 19, el Señor le va a dar un consejo y un mandato. Le va a decir: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor, como un buen médico, le va a dar la receta para el mal que tiene la iglesia en la Odisea. Y lo que le dice es: compra oro refinado por fuego para que te hagas rico. Ellos eran ricos materialmente y tenían puesto su confianza en sus riquezas al grado de decir que de ninguna cosa tenían necesidad. Pero la realidad es que eran pobres espirituales. Cristo usa un lenguaje de compra y alude a Isaías 51:1, que dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. El Señor usa este lenguaje para decirles: aunque ustedes crean tener dinero, deben acudir al Señor como mendigos que nunca podrían comprar estos tesoros. Y la realidad, hermanos, es que nunca podríamos comprar con nuestras propias fuerzas o con nuestro dinero algo de Dios. Por ello, para ser salvos o santos, debemos asumir el rol de mendigo espiritual, que precisa de la ayuda de Dios para poder vivir. El agua y el pan de vida no son para los ricos y autosuficientes, sino para los mendigos y dependientes. El oro refinado en fuego es una referencia a la fe del creyente, la cual debe ser purificada a través de las distintas circunstancias y pruebas. La fe que persevere y se purifica en el dolor no se adquiere con dinero, sino en oración y en humilde confesión. Y todo esto para que seas rico. El tesoro del creyente no es el dinero, ni la alabanza de la gente, ni un don espiritual o alguna posición eclesiástica, ni el éxito profesional, ni los resultados de su ministerio, sino el poder deleitarse en la comunión con Cristo. A la vez, el Señor le aconseja de que compre vestiduras blancas para que se vista y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Una pregunta tendría que hacerte. ¿Tú serías capaz de salir sin ropa por las calles? ¿Pero qué está hablando? ¿Cómo voy a salir desnudo a la calle? Eso sería sinónimo de vergüenza. Y la realidad es que por más ropa que esta iglesia tenía,
Ellos estaban desnudos delante del Señor. En lugar de sentirse orgullosos de sus ropas de gala, de sus famosas túnicas negras que ellos producían, en lugar de preocuparse por vestir ropa de excelente calidad para cubrir su cuerpo, el Señor les exhorta a preocuparse por vestir ropa blanca, pues espiritualmente estaban desnudos. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo imputada al creyente, que resulta en santidad de vida. Los cristianos de la Odisea estaban espiritualmente desnudos porque sus pecados eran evidentes al Señor. Los vestidos de la iglesia se mancharon con el pecado de la autopromoción, de la autosuficiencia y del autoengaño. Pero Cristo ha comprado vestiduras de justicia para todos aquellos para que puedan cubrir su maldad. La iglesia en la Odisea necesitaba cambiar su manera de vivir. Necesitaban comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios en santidad. Ellos deberían de preocuparse por lo que realmente tiene valor para Dios, sus acciones, su carácter, su vida espiritual. Es decir, ellos deberían de vivir y andar en santidad, en esa santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Y a la vez el Señor le aconseja que compre colirio para ungir sus ojos y que ellos puedan ver. Es curioso esta obra, ¿no? La iglesia en la Odisea era rica. El pueblo de la Odisea era grande en comercio que producía una lana negra. La iglesia en la Odisea tenía una escuela en medicina que producía colirio y ungüento para los oídos y para los ojos. Y el Señor en su consejo les dice: tú tienes dinero, pero tu dinero no te sirve para poder comprar. Compra oro refinado de mí. Compra, sin tener dinero, vestiduras blancas para que te vistas de tu desnudez. Dices tener ropa, pero en realidad no la tienes. Dices estar bien de los ojos, que tienes colirio, que tienes medicina y que por ello ves bien. Pero yo te aconsejo que compres colirio para ungir tus ojos y para que puedas ver. Ellos presumían de su famoso colirio, pero estaban ciegos y no eran capaces de ver su condición, de ver su pobreza, de ver su desnudez, su falta de espiritualidad, su falta de compromiso con Dios. Ellos estaban ciegos para poder darse cuenta de sus propios errores, pero ellos sí podían mirar los errores de los demás. El Señor les dice: estás ciego. Ellos deberían de haber corrido y gritado como aquel ciego que le decía a Jesucristo: oh Señor, ten misericordia de mí. Oh Señor, ten misericordia de mí. El Señor le respondió: ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista, que pueda ver. Ellos deberían de haber corrido de esa manera, pero la realidad es que ellos estaban ciegos y el Señor les aconseja de que ellos tienen que comprar ese colirio. El consejo de que Jesús le da a la iglesia de la Odisea y a nosotros no es algo que podamos conseguir por nosotros mismos, pues nuestra condición espiritual es una condición de bancarrota. Por más opulentos, por más dinero que podamos tener, no tenemos escapatoria. Este consejo, hermanos, nos invita a reaccionar de una manera muy específica. Y esta manera está en el versículo 19. El Señor le dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesucristo declara su amor por su iglesia y por nosotros también, si es que estamos siendo incomodados en este día. Él nos recuerda que nos corrige porque nos ama. Si no le importara, no le diría nada a la iglesia ni a los laodicenses. Ellos recibirían la sorpresa más horrible posible cuando les tocara encontrarse con Jesús y que se den cuenta que estaban ciegos, pobres, desnudos por causa de su pecado y por causa de haber dejado a Cristo. Pero Cristo ama a su iglesia y le muestra sus errores y la llama al arrepentimiento. Y el Señor le dice: tienes que volver a mí. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo.
El Señor le dice que tiene que ser celoso. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso, hermano, viene del griego celos, que implica un estado caliente o también hervir, como el agua en su estado de ebullición. Los hermanos de la Odisea tenían que cambiar su mente, su actitud hacia Dios y reavivar su entusiasmo, su pasión, su ardor, su fervor como cristianos. Es cierto que el Señor preferiría que fuésemos fríos que tibios. Sin embargo, es claro, lo que verdaderamente desea es que su pueblo, su iglesia, sus hijos ardan de entusiasmo y lo demuestren a través de su servicio y convicción. Porque el Señor se ha hecho un pueblo para sí, celoso de buenas obras, como nos dice en Tito 2:14. El Señor quiere que seamos celosos. El Señor quiere que seamos calientes. El Señor quiere que seamos apasionados. El Señor quiere que volvamos a la oración. El Señor quiere que volvamos a la meditación de su palabra. El Señor quiere que volvamos a nuestra dependencia con Él. El Señor quiere que volvamos a predicar el Evangelio. El Señor quiere que volvamos a nuestro primer amor cuando empezamos la vida cristiana. El Señor quiere que seamos celosos, que seamos calientes, que nos demos cuenta de nuestro estado, y por ello invita a arrepentirnos. Le dice: arrepiéntete. Ese arrepentirse es ya, ahora, hoy, en este momento, porque arrepentimiento es volverse del pecado a Dios, es dejar el camino del mal y retomar a Dios. El Señor espera que ante su disciplina, su iglesia dormida despierte, su pueblo orgulloso se humille, su grey que se exaltaba a sí misma elogiando su nombre, y que sus hijos autosuficientes pasen a vivir en forma dependiente de Él. El Señor le dice: arrepiéntete de tu pecado. Decídete vivir apasionadamente por mí, por tu Señor y Salvador. Tenemos que entender que hay algunas personas que sienten remordimiento, se entristecen y lamentan por su pecado, pero no se vuelven del todo a Dios. Simplemente es un momento y luego vuelven a la misma rutina, porque no se han arrepentido, sino solamente el remordimiento o el miedo, el sentimiento de culpa los lleva a ese estado, pero no terminan de convertirse a Dios. También hay quienes proceden al arrepentimiento, se duelen por su pecado, pero también se vuelven a Dios. Judas experimentó remordimiento, lloró por su pecado, pero terminó suicidándose. Pedro lloró por su pecado, pero se volvió al Señor de todo corazón. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 1 hacia adelante, cómo el Señor cambió la vida de Pedro y de aquel orgulloso, de aquel hombre autosuficiente, de aquel hombre que tenía un ímpetu y que tomaba la iniciativa según su temperamento, terminó cambiando y sometiéndose al Señor. Porque Pedro terminó arrepintiéndose y reconociendo que solo en Cristo él podía cambiar, y que solo en Cristo él podía ser salvo, que solo en Cristo podía dejar atrás su pecado y ahora volver al Señor. Si dejas tu pecado y vuelves a Cristo, serás amado y restaurado como Pedro. El Señor nos habla en el versículo 20 y nos dice, en este versículo que muchas veces hemos usado para poder evangelizar a otros, el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es claro que los hermanos de la Odisea habían sacado al Señor de su corazón, lo habían echado fuera y le habían cerrado la puerta. Cristo había sido desplazado, había sido relegado, había sido excluido completamente de sus vidas, porque ellos se creían autosuficientes, autodependientes de ellos mismos, de sus recursos, de sus fuerzas. Sus prioridades eran muchas, menos Cristo. Tenían tantas responsabilidades, pero ninguna era Cristo.
Él había pasado a un segundo término para estos hermanos. Un comentarista, se llama Samuel Pérez Millos, comenta este pasaje y dice: antes el Señor mostró la realidad de la iglesia, presentándola como un mendigo sin ropa, sin nada de valor y sin posibilidad de poder cambiar su condición. Ahora, en lugar de solicitar al mendigo espiritual que venga humillado a pedir la ayuda del rey, es el rey quien solicita que le abra la puerta para poder restaurar. Si leemos este pasaje, no es el creyente el que está tocando la puerta para que pueda entrar, sino es que es el Dios soberano, ese Dios soberano que nos dice y sigue diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor aquí no está llamando la salvación al incrédulo, sino a la restauración espiritual de su amada iglesia, porque Él reprende a los que ama, porque le está dirigiendo estas palabras a su amada iglesia, porque Cristo no desea que nadie se vaya al infierno, y porque aquí no se explica el Evangelio, no se habla del sacrificio de Cristo. Cristo y su Espíritu llaman al creyente dormido en su autosuficiencia, en su autodependencia de sí mismo, a arrepentirse, a abrirle la puerta al Señor, a comer con Él y tener momentos de coinonía con el Señor. Hermano, en aquel entonces, la cena era un cuadro de comunión. La cena se tomaba al final del día, después de haber terminado la dura jornada laboral. Se celebraba en un ambiente de relajación, donde había diálogo, sonrisas, descanso y estrecha comunión. Así será nuestra vida con Cristo hoy, si nos arrepentimos de nuestro orgullo y vivimos apasionados para Él. Debemos entender que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermanos. Lo que le pasó a la iglesia de la Odisea podría ser el caso de alguno de nosotros, cuando somos indiferentes y nos dejamos llevar por la vanidad de la vida. Pero sin embargo, el amor del Señor es tan grande que es Él quien toma la iniciativa de buscar al pecador, de tocar la puerta y poder decirle a aquel cristiano que está andando tibio: ábreme la puerta que quiero cenar contigo. Ábreme la puerta que quiero tener un tiempo de coinonía contigo, donde quiero dialogar contigo, donde quiero reír contigo, donde tú encuentres descanso y donde tú tengas una plena comunión conmigo. El Señor está tocando, el Señor está llamando, el Señor está rogando para que le permitan entrar a sus corazones. Él es el Dios Todopoderoso. Pero este Dios Todopoderoso se humilla y toca el corazón del creyente diciéndome: ábreme la puerta. Pero la realidad es que, hermano, no siempre va a ser así. Porque llegará un momento en que el Señor ya no estará tocando la puerta, sino que aquellas personas vendrán humillados, vendrán arrepentidos, pero en ese momento ya no va esperanza, porque Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso el Señor le da una promesa a la iglesia en el versículo 21 y 22 para poder terminar en esta mañana. El Señor le dice al vencedor, aquella persona que venza esa tibieza espiritual, aquella persona que deje la autosuficiencia, aquella persona que compre oro refinado, que compre vestiduras blancas, que compre colirio para poder ver, aquella persona que es celosa, que enciende y que nuevamente vuelve y que se arrepiente. Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si la iglesia en la Odisea corregía todos sus problemas que tenía, su infidelidad,
su falta de compromiso, su ceguera, su tibieza, su vanidad, verdaderamente el Señor les recompensaría con sentarse con Jesús allá en el trono. Y este sentarse es sinónimo de reinar con Él. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué honor! ¡Qué distinción tan grande el sentarse en el trono de Cristo! El reinar juntamente con Cristo. La gente consideraba un honor ser ciudadano de la Odisea. Ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos de la Odisea. Pero el Señor les dice y les hace reflexionar: cuánto mayor honor será reinar con Cristo allá en su trono. Cuánto mayor honor habrá cuando nos sentemos con Cristo allá en su trono. Cuando nosotros somos cristianos fieles, debemos entender que reinaremos con Cristo aquí en la tierra, pues nos ha hecho reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:6. Sin embargo, debemos entender también que los vencedores, los que sean fieles hasta la muerte, reinarán con Cristo por los siglos de los siglos. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, como nos dice Apocalipsis 22:5. Este mensaje, hermanos, no es exclusivo para la iglesia de la Odisea. También es una advertencia para que nosotros no tropecemos con la misma piedra. Examinémonos a nosotros mismos y preguntémonos: ¿ha disminuido mi entusiasmo como cristiano? ¿Estaré sacando a Cristo de mi vida? ¿Habré relegado a Cristo para darle más importancia a lo material y las vanidades del mundo? ¿Estará Cristo fuera de nuestro corazón llamando a nuestra puerta? Y el Espíritu termina diciéndonos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este examinarse es de cada uno. Cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo su vida cristiana. Algunos podrán estar calientes, y es posible que otros estén tibios. Y es posible que algunos estén fríos, que no conozcan todavía a Cristo. Pero qué difícil es, o qué triste es, que el cristiano halle o se encuentre en una tibieza espiritual. Porque conforme hemos meditado, el Señor estaría a punto de vomitarlo, porque le produce náuseas esa vida. Vamos a ponerlo y vamos a terminar en esta mañana con una oración. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Señor, hoy terminamos de meditar en el mensaje de las distintas iglesias que tú has venido hablándonos a través de las semanas. Con algunas nos hemos parecido, Señor, y algunos nos hemos sentido identificados, Señor, en medio de las predicaciones que hemos tenido. Y hoy, Señor, al terminar con esta iglesia de la Odisea, que te dejó de lado, Señor, porque estaba tan cegada en su autosuficiencia, que estaba tan cegado en sus propios recursos, que estaba tan cegado, Señor, en su exaltación, en lo que habían conseguido, en lo que tenían, que te habían dejado de lado a ti. Y tú les tuviste que decir que tú eres el amén, ese Dios verdadero que cumple, digno de confianza, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación, quien sustenta todas las cosas y que fueron creadas por ti, nada más que por ti, Señor, todo lo que está, todo lo que tenemos y todo lo que vemos y todo lo que podemos apreciar, Señor. Y llamaste a tu iglesia a decirle que no era ni frío ni caliente, y por cuanto era tibio, estabas a punto de vomitar. Señor, ¿cómo está nuestro corazón en esta mañana? Señor, tú mejor que nadie nos conoces. A veces hemos pensado, Señor, que ser cristiano es simplemente haber hecho una oración y con eso ya bastó, y que nada más.
Señor, a veces hemos pensado que solamente con un minuto de leer la Biblia o de leer un versículo que llega, Señor, ya es suficiente para poder estar bien contigo. O a veces pensamos que solamente con decirte gracias, Señor, por los alimentos y por el día ya hemos cumplido en orar. Señor, perdónanos, porque en muchas ocasiones, o aún en este tiempo, hemos descuidado, Señor, nuestro tiempo de oración contigo. Hemos descuidado, Señor, nuestro tiempo devocional contigo. Y la verdad, Señor, es que nuestra carne está abundando cada vez más y más y más. Y, Señor, está llegando el punto en que nos estamos acomodando a esta rutina de vida y ya no queremos hacer nada más. Ya no queremos predicar tu evangelio. Nos aburre venir a tu iglesia, Dios, y decimos, ¿por qué voy a ir? Me siento cansado. Me siento abatido. Descuidamos, Señor, los cultos de oración, porque tenemos otras cosas más importantes que hacer, que en vez de buscarte a ti, Señor. Porque estamos muy cansados, Señor, y por eso queremos descansar, en vez de realmente buscarte a ti, Señor. Perdónanos, Padre, si ese ha sido nuestro estado. Y ayúdanos, Señor, a ser celosos, a ser fervientes, a ser fervorosos, Señor, a ser apasionados por ti, a buscarte con pasión en oración, a buscarte con pasión en tu palabra, a predicar tu palabra con pasión, Señor, a meditar tu palabra con pasión, a vivir nuestra vida cristiana, Señor, fervoroso en nuestro primer amor contigo, Señor. Señor, ayúdanos a ser celosos y arrepentirnos si estamos pecando contra ti, para poder volver a ti, Señor, con todas las fuerzas. Pero te pedimos tu ayuda, Señor, porque solos no podemos, porque todos los días, Señor, luchamos con nuestra carne, porque todos los días luchamos contra Satanás, porque todos los días luchamos contra el mundo, Señor. Pelea por nosotros, oh Padre, pelea por nosotros, Señor, y no permitas que nos alejemos de ti. No permitas, Señor, que nos volvamos cristianos tibios. No permitas, Señor, que descuidamos nuestra vida espiritual contigo. No permitas, Señor. Y, Señor, si estás llamando a nuestra puerta, abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Para poder abrirte la puerta de nuestro corazón y para poder invitarte a cenar y para poder comer contigo y pasar tiempos de coinonía contigo, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para darnos cuenta de nuestra realidad. Porque es posible que estemos pensando que estamos cenando contigo, Dios, pero cuando en realidad te hemos dejado a ti de lado, Señor, y estás a un lado. Señor, ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros como tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a apropiarnos de esas promesas que tú nos das. Que al vencedor nos sentarás en tu trono, Señor. Que el vencedor estará contigo por toda la eternidad, Señor, compartiendo contigo de vestiduras blancas y resplandecientes. Esas vestiduras que tú compraste, Señor, con tu sangre preciosa, a libertarnos, Señor, del pecado y de todo lo demás. Padre, en esta mañana entregamos nuestras vidas delante de ti. Escudriña nuestro corazón y no permitas, Señor, que salgamos de este lugar como hemos venido, sino que realmente, Señor, tú puedas transformarnos, puedas cambiarnos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve al arrepentimiento para poder nuevamente volver a ti y estar contigo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.